Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad. Pero es solamente por Cristo por quien ha sido posible el estar delante de tu presencia, Señor. Esta tarde abrimos una vez más tu escritura, Señor. Y queremos que nos guíes, Señor, nos des sabiduría, nos des esa capacidad, esos oídos para entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón, Señor, sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Venimos nuevamente a este recorrido que venimos llevando a través del libro de Mateo. Venimos viendo cómo el Señor Jesucristo está en Capernaum y ha venido llevando a cabo una serie de milagros, una serie de sanidades. Vimos cómo al principio él sanó, al principio de este capítulo, sanó a un paralítico. Vemos cómo multitudes de personas seguían en ese continuo recorrido del Señor. Después de eso vinieron los discípulos de Juan a preguntarle acerca del ayuno, porque sus discípulos, los discípulos de Jesús, no ayunaban como ayunaban los discípulos de Juan y los fariseos. Jesús ha respondido de una manera categórica a esta pregunta. Entonces, toda esta gente que está siguiéndolo, esto es una procesión, esto es una multitud de personas que van siguiendo a Jesús. En ese momento, entonces, dice que un hombre viene delante de él. Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, o sea, las cosas a los discípulos de Juan, respondiéndole su pregunta acerca del ayuno, vino un hombre principal y se postró ante él. Este hombre principal no es nombrado por Mateo, pero en los versículos o los capítulos, los evangelios sinópticos, vemos información acerca de Lucas. Están haciendo una presentación más completa de esto que está sucediendo aquí. Y nos dice Marcos y Lucas que este hombre se llamaba Jairo. Nos dice que era uno de los principales de la sinagoga, Marcos 5:22. Era el presidente de la sinagoga. Este hombre era un hombre de reconocimiento, era un hombre de mucho respeto. Los principales de la sinagoga se encargaban de las labores administrativas de lo que era la sinagoga, no de las personas que eran muy importantes dentro de la sinagoga, y esta persona es la que viene delante del Señor. Jairo, en otras partes, en este tipo de importancia, la posición que él llevaba a cabo era considerada también como una persona que era parte del Sanedrín, ese concilio, ese grupo de personas que se encargaban de lo que era la administración, digámoslo así, de justicia y de orden dentro de lo que era la sinagoga, en las cuestiones eclesiásticas. Ellos eran estas personas. Jairo aparentemente había escuchado de Jesús. Él era una persona que
a través de la divulgación de todo lo que había hecho Jesús, se había enterado de quién era él. Y él se dio cuenta de que Jesús podría ayudar a su niña. Y es algo curioso porque las personas que estaban en la sinagoga, las personas, los líderes, estos fariseos, eran las personas que más estaban en contra de Jesús, porque ellos pensaban que Jesús era un hereje que estaba proclamando cierto tipo de cosas, haciéndose igual a Dios en eso de perdonar pecados, y no les parecía a ellos que eso estuviera bien. Y esta persona viene delante del Señor. Él vino a Jesús rogándole con insistencia. Su necesidad era tan grande que vino y dejó a un lado su altura de la posición que él tenía y se postró delante del Señor, dice el versículo. Se postró, o sea, se arrodilló ante Jesús y le suplicó por ayuda. Este postrarse, el verbo sugiere no necesariamente una posición de adoración. Él vino donde él, en esa forma en que uno se postra delante de una persona que uno reconoce tiene alguna capacidad o tiene ese poder de ayudarle a uno. Entonces uno hace esa reverencia delante de él. Se pone uno en esa posición delante de una persona que uno cree tiene esa capacidad de podernos otorgar un favor. Y dice, y vino y se postró delante de él, diciendo, mi hija acaba de morir. Esta palabra que nos dice Mateo aquí, que su hija acaba de morir, esa palabra en el original se traduce más exactamente, mi hija está a punto de morir. Mi hija está agonizando. Mi hija está a las puertas de la muerte. Eso es lo que realmente esta palabra traduce. Y de hecho, cuando nosotros vamos a los versículos paralelos de Lucas, dice que mi hija se está muriendo, lo que dice Lucas 8:42. Marcos 5:23 dice mi hija está agonizando. O sea que la hija de este principal de la sinagoga estaba en una situación última, podríamos decirlo. Estaba ya en las puertas de la muerte. Y estos padres, aquellos que tienen hijos, podemos ver la urgencia que este hombre tenía en ese momento. Él viene donde Jesús, viéndolo a aquel que había realizado tantos milagros, había escuchado de él y lo ve como su última alternativa. Viene delante de él. Mateo 9:18 le dice este hombre, le dice, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este principal tenía fe en que el Señor, al ir y poner su mano sobre su hija, ella viviría. Él no tenía la fe del centurión que había dicho, no, tú no necesitas ir, solamente di la palabra y mi hija será sana. No, este hombre tenía ese pensamiento, esa idea de que el Señor debía ir y poner su mano sobre su niña para que fuera sana. Jesús no le respondió ninguna palabra a la petición de él. Ninguna. Jesús no habló de él. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Jairo está arrodillado a los pies de Jesús y está desesperadamente rogándole que sane a su hija. Y usted diría que esto es fe. Bueno, no sabemos, no podemos afirmar eso. Jairo posiblemente viene donde Jesús pensando que de acuerdo a lo que él ha venido haciendo es una persona que puede sanar a su hija. Pudiera ser. Jesús era una última alternativa y Jairo estaba desesperado y por eso fue. La situación de Jairo es como la de muchos de nosotros. Vinimos a Cristo buscando algo que necesitábamos. Lo buscamos a Él con una urgencia, una necesidad, porque estábamos en alguna circunstancia en nuestras vidas y venimos a buscarlo. Es una realidad. Muchas veces vinimos no porque entendíamos lo que era su majestad, ni porque viniéramos a adorarlo, no, sino porque teníamos esa necesidad. Pero la misma desesperación en las circunstancias que nos pueden acontecer es parte de la gracia de Dios. Es parte de la gracia que Dios utiliza para que nosotros nos acerquemos a Él.
hasta que alguien no reconozca la agonía de su pecado, no vendrá reo, y lo siguió con sus discípulos. Él se levantó. No sabemos si estaba sentado, en qué condición estaba, o se puso en pie, o se puso en marcha para seguir a Jairo. Él no le dijo absolutamente nada, él lo escuchó, se puso en pie, vamos a ver, vamos a la casa, vamos a ver la niña. Marcos 5:24 nos dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Esta palabra apretar es presionarlo por todos los lados. Esto es como si fuera una de esas marchas que a veces se hacen en ciertos lugares en Manhattan y otros lugares que uno ve la gente aprisionada, que ve la gente que no hay espacio. Claro que en este tiempo es prohibido hacer eso, pero lo hemos visto en otras circunstancias. Jesús está bien siendo movido prácticamente por la gente, porque son cantidades de personas que hemos visto y vienen a través de este recorrido que el Señor viene haciendo. Jesús está siendo presionado por todos lados. Jesús se va con Jairo porque su hija está a punto de morir. ¿Y qué sucede? Pero a la mitad del camino es interrumpido. Mateo 9:20. Y esta mujer, una mujer aparentemente se infiltra dentro de la multitud que había, de una forma u otra se escabulló en medio de todos los que estaban ahí apartando gente, tal vez agachándose, pasando de alguna manera para tocar a Jesús. Eso es lo que ella quería. Esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora Jesús se ocupó y Jairo está ahí con él. Esta mujer tenía 12 años de una hemorragia una hemorragia. Se cree que era posiblemente una cuestión, digamos, vaginal. Tenía un flujo de sangre, digamos que una menstruación continua. Actual, no tenían la medicina, no tenían los equipos, no tenían la tecnología que tenemos nosotros ahora. Esta mujer no tenía ninguna esperanza. Esta mujer había gastado todos sus recursos económicos, todo su dinero visitando doctores, tratando de encontrar alguna mejoría para su condición y cada vez era peor, no mejoraba. De acuerdo a lo que ella tenía, esta condición era incurable, era incurable. Como les digo, Mateo no nos da mucha información, pero Marcos nos narra más detalladamente lo que está sucediendo en este momento. Y por un momento vamos a pasar a Marcos. Marcos 5:25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice, había sufrido mucho de muchos médicos, posiblemente tratamientos fuertes. No sabemos qué pudieron haberle dicho los médicos que hiciera para que ella pudiera ser curada, y ninguna de esas métodos o soluciones pudo traer sanidad a su problema. Esta mujer, por su causa de su propia familia, no puede casarse. Nadie puede estar cerca de ella. Esta mujer era alguien que ante la ley era inmunda. Inmunda. Estaba en la misma condición del leproso. Ella estaba apartada social y religiosamente porque había sido vetada de lo que era el acceso a la sinagoga. Aquí está esta mujer. Y por el hecho de estar allí en medio de estas personas, se está violando la ley. Esta mujer no tenía por qué estar ahí de acuerdo a lo que la ley estipula. Levítico 15:25 dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, traducido es el periodo menstrual, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Esto era algo que la ley prohibía. Y tenemos que hacer un énfasis aquí que la menstruación es algo que Dios ha otorgado a las mujeres.
Dios ha permitido ello y Dios ama a las mujeres. De hecho, Dios o Jesús levantó, digamos, puso en alto a la mujer en aquel tiempo en una sociedad donde la mujer era puesta a un lado. Jesús es alguien que reconoció el valor de la mujer. Y tenemos que decirlo nosotros como hombres, que esto es un proceso, diríamoslo así, por el cual Dios también ha permitido que hijos vengan a este mundo. A través de este proceso de ovulación que termina en un derramamiento menstrual de sangre. Pero aquí, de acuerdo a la ley, estas personas, la persona que estaba en esta condición debería apartarse por cierto tiempo, hasta que fuese limpiada. Había un proceso de limpiamiento con tórtolas, con algún tipo de animales para ser limpias. O sea que la persona que estuviera en contacto con alguien así tenía que ponerse personas que seguían a Jesús. Su popularidad era inmensa, era grande. Era una persona que era prácticamente una celebridad. Y esta mujer había escuchado de las sanidades de Jesús y viene, dice el versículo 27 de Marcos 5, que cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella se escabulló, ella vino con un propósito. Ella sabía, tenía esa convicción que al tocar el manto de Jesús, el manto es una capa, es un vestuario externo que se ponían los judíos en aquel tiempo y Jesús, obviamente como judío, él llevaba uno de ellos. Entonces esta mujer pensaba en sí misma, porque dice Marcos 5:28, dice mujer, al tener esa idea de que al tocarlo sería salva. Sería que tendría un tipo de superstición, pudiéramos decir, ¿no? Tipo de superstición que ese manto tuviera algún poder, pudiera ser. No sabemos porque el pasaje no nos dice. Ella había escuchado las sanidades y ese era un pensamiento que ella tenía guardado. Si tocare solamente su manto, seré salva. Esta palabra salva significa liberada de un sufrimiento, ser sanada, ser sanada. Y manto, vuelvo y le repito, es una túnica o capa exterior. O sea que había una situación de desesperación en esta mujer. De igual manera que había una situación de desesperación en Jairo por la condición de su hija. Estaban ambos en una situación que cada uno de ellos tenía una cierta medida de fe, pudiéramos decirlo. Ella vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, nos dice Marcos 5:27. Y al tocar esta mujer a Jesús, el manto, dice la escritura que su hemorragia paró inmediatamente. Se detuvo, no más sangrado. Se detuvo, ella supo que había sido sanada. Marcos 5:29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Azote es sufrimiento. Había sido sanada. Ella lo sintió, ella lo supo. Eso fue algo que fue inmediatamente. Pero aquí lo que vemos interesante es que Jesús va con Jairo en medio de la multitud. Muchas personas tenían apretado a Jesús por todos los lados. Jesús se detiene. Podemos imaginarnos Jairo empujando a Jesús para, vamos que mi hija está a punto de morir, vamos, cuando Jesús se detiene. Y hace una pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos, desde luego, ellos están ahí, pues lo ven como que, Señor, pero parece ridícula tu pregunta, ¿no? Te tienen apretado por todos lados y estás preguntando, ¿quién te tocó? Pero el Señor dice, Marcos 5:30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús sintió que un poder transformador salió de él. Y Jesús hace esta pregunta conociendo la respuesta. Desde luego, ya hemos visto cómo Jesús entendió los pensamientos de estos fariseos. Jesús sabía cuál era la condición de esta mujer. Jesús sabía qué era lo que había pasado con ella. Jesús sabía que ella había sido curada al instante.
La mujer sintió también un ligero descanso cuando dijo, wow, los discípulos le dijeron esto al Señor en Marcos 5:31. ¿Ves la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? La mujer te diría, wow, qué bueno que dijeron esto. Pero no, Jesús insistía. Jesús insistía, Marcos 5:32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Podemos imaginarnos esto, está la multitud. Jesús sabe quién es. Él mira alrededor, él está mirando a todos lados. Posiblemente pasa la mirada por aquella mujer y sigue mirando al lado. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Jesús no está en el cielo y en la tierra, él tiene un poder que es inagotable. Mateo 28:18. Tampoco le preguntó a la mujer porque él no supiera lo que había pasado ni porque no supiera quién era ella. Jesús pudo haber dejado pasar desapercibida esta situación, que la mujer hubiera quedado sana, se hubiese ido y él hubiera continuado su recorrido hacia donde Jairo. Nada había pasado. A pesar de que muchos alrededor de Jesús, tratando de obtener una bendición de él, la habían tocado, entonces pues no había pasado nada. Ella había adquirido su milagro, había logrado su propósito por el cual había ido, había pasado de incógnita, se había ido, había quedado sana y total, de ninguna manera. Ella dijo, no, pues en medio de esta multitud, imagínense, tanta gente que lo toca. Esto no, ¿cuándo yo iba a pensar que esto iba a suceder? Pero vemos muchas veces que el interés de muchas personas es acercarse a Dios en busca de algo. Ven a Dios, viene ese genio y les da lo que ellos quieren. Pero Jesús no quiere ese tipo de relación de ninguna manera. Es por eso que la Biblia nos dice a nosotros de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que estemos en esa relación de amor con Él. Él no quiere personas que vengan a Él solamente con el propósito de que quieran sacar algo de Él, un provecho de Él. Él quiere personas que tengan una relación con Él. Ella quería su sanidad y Jesús quería confrontarla respecto a sí misma. Ella ha sido descubierta y ha sido llamada públicamente delante de la mujer, siendo consciente del milagro que había recibido, de ese poder sanador que había emanado de Jesús. Vino con temor y temblor. Temor y temblor son significados de reverencia, son significados de una reverencia con el temor de que algo puede ser ejercido en nuestra contra. Y Jesús viene delante de él. Ella sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Ella no debía estar en medio de la multitud, porque estaría a juicio, porque está haciendo algo que no debía. Esta mujer sabía que no podía hacer eso. Es por eso que ella sale temblando. No, le dijo toda la verdad. Imaginémonos, vino delante del Señor. Sí, Señor, me has descubierto. Soy yo. Soy esa inmunda. Soy esa persona que no tiene derecho de estar aquí. Seres queridos, yo sé que no debo estar aquí. Yo sé que estoy condenada por estar en este momento. Pero Señor, yo vine delante de ti porque llevo 12 años padeciendo de estas circunstancias. 12 años donde he sufrido, donde he visitado todos los médicos, he gastado todo mi dinero y no mejoro. Yo sé que no merezco estar aquí. Yo sé que soy una pecadora. Yo sé que he infringido la ley. Yo sé que he infringido tu ley, Señor. Pero aquí estoy, Señor. He venido a milagrosas que nadie puede hacer. Aquí estoy, Señor. Como si le dijera, Señor, haz conmigo lo que quieras. Sí, no tengo por qué. He fallado, he pecado. Haz conmigo lo que quieras. ¿Y qué hace Jesús? La recibió con compasión, sin ningún reproche. Jesús sabía quién era ella. Jesús sabía su condición física. Él sabe que ha sido sanada de su enfermedad. Pero Jesús la llama para que pronunciara cuál era su verdadera necesidad. La solución para su problema de hemorragia no fue el toque de su vestido.
No. No fue que el vestido tuviera algún poder supersticioso de ninguna manera. No era que tocar el vestido como un acto de magia era lo que la iba a sanar. No. Jesús lo dice claramente. No. Aquí no es eso. Lo que a ella la sanó fue el poder de Jesús. Pero a través de ese medio que fue la fe de ella. La fe de ella. Jesús lo dice claramente. Jesús reconoce esa fe. Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo. Ya vimos esta palabra, confía. Hija. Es la primera vez que Jesús pronuncia esta palabra refiriéndose a una mujer, diciéndole hija. Nosotros que tenemos hijas, yo como padre, yo sé que cuando una hija mía ha hecho algo indebido, ella viene delante de mí y yo de todas maneras, en medio de la reconvención que pueda venirle a hacer, siempre la llamo hija, porque me pertenece. Y este es un llamado que hace Jesús a esta mujer. Hija, como alguien que pertenece a él. Hija, tu fe te ha salvado. Y esta palabra salvado, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice, tu fe te ha sanado. Sanado. Pero la noción de la salvación incluye no solamente una transformación física, en este caso de esta mujer, la sanidad de su hemorragia, en el caso de su sanidad, sino que también la salvación se debe a esa reconciliación con Dios, salvación de la maldición, salvación de la condenación y salvación del pecado. Marcos 5:34 dice, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Paz, dice, ve en paz, es shalom. O sea, que sugiere algo más que una despedida. Sugiere más que un saludo convencional. No es solamente la paz que ella ha recibido después de 12 años de sufrimiento. No, es la paz de no solamente ya no ser inmunda, sino una paz de saber que no es inmunda ya delante. No es inmunda ya delante de Dios. Jesús la ha limpiado. Jesús la ha limpiado. Es paz con Dios teniendo una buena relación con el Señor. Es ser reconciliado con Dios. Esa es la paz que Jesús le dice a esta mujer. Y esa paz que Jesús brinda es una paz anticipada por aquello que Él llevaría a cabo en la cruz. En la cruz. Jesús le brinda a esta mujer. Porque el propósito de Jesús venir a este mundo precisamente fue para dar la vida por los suyos. Lo que nos dice Hebreos 9:26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 1:15 que palabra fiel y digna de ser recibida es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese fue el propósito de Jesús, venir a este mundo. Es por eso que Él no quiere publicidad. Es por eso que Él no quiere que las demás gentes sepan lo que Él está haciendo, porque su propósito no es sanador, es salvador. Jesús no quiere que sus hechos sean publicados como si existiera Facebook en aquel tiempo como existe ahora, que todo el mundo quiere publicar inmediatamente todo cuánto hace, dónde está, qué come, qué viste, todo. Prácticamente que Él no quiere que esto se sepa. Durante el tiempo que estuvieron con la mujer de flujo de sangre, vino una noticia. A Jairo, recordemos que Jairo está ahí. Está en medio de esta situación. Todo esto está pasando en el momento que Jesús va con Jairo porque su hija está a punto de morir. Me imagino a Jairo, no, pero mire esta mujer ahora con lo que había salido. Mire todo esto cómo se detiene. Mi hija está en estas condiciones. Señor, mira. Viene alguien de la sinagoga y le da la noticia a Jairo. Tu hija ha muerto. Ahora sí murió. ¿Para qué molestas más al maestro?
Podemos imaginarnos el rostro de decepción de Jairo en ese momento. Ya que yo tenía la esperanza, Señor, que si iba, si interés en que Jesús fuera a su casa. ¿Para qué? Ya murió. Esa era la fe que él tenía. Que si él fuera y la tocara, ella iba a ser sana. Para él Jesús ya no era importante. No nos dice el texto, pero pudiéramos imaginarnos que Jairo le dice, Señor, ya no es necesario que vayas a la casa ya. No es necesario. Y esto es algo que nos pasa a nosotros también. Muchas veces cuando vemos situaciones en que son terminales, que hemos orado, que hemos pedido al Señor por la sanidad de un ser querido, por algo que nosotros estamos sufriendo fuertemente y vemos que todo llega a su culminación. Ya para qué, ya. Señor, ya no hiciste lo que yo quería, ya. Está bien. Se enfría, ya no. No hay más interés por Jesús. Y podemos ver, no lo dice el texto, podemos pensar que Jairo en ese momento se desanimó, ya no quiso más, ya murió, ya. Quédate aquí, Jesús, ya. Yo voy al entierro o al funeral de mi hija. ¿Por qué lo digo? La respuesta que Jesús le dice. Versículo siguiente. 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Posiblemente, ya, Jairo, mira, tú viniste a mí con una idea de que si yo fuera a tu casa y tocara a tu hija iba a ser sana. Por el hecho de que ella haya muerto no quiere decir, cree solamente. Yo estoy aquí, yo no he cumplido mi trabajo todavía. Yo voy en camino para allá. Esta era una realidad. No temas, cree solamente. Cree en mí, Jairo. Cree en mí que yo sigo contigo, yo voy para allá. Jesús ahora se encamina a la casa de Jairo donde se encontraba la niña. Y el versículo 37 de Marcos 5 dice que no permitió que le siguiese nadie. ¿Sino quién? Su trío dinámico. Jacobo, Juan y Pedro. Nadie más. Eso es lo que nos dice Marcos 5:37. Solamente ellos tres. Imaginemos esa multitud. Señores, ustedes se van a quedar aquí. Espérenme, yo voy solamente con estos tres. Lo que nos dice el versículo. Mateo 9:23. Es el texto en que estamos. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Esto tenemos que aclarar. En el tiempo antiguo, los funerales se llevaban a cabo de una manera diferente a como nosotros las llevamos. Cada país tiene su costumbre, tiene su tradición. En aquel tiempo era costumbre que cuando una persona moría, se contrataban 2 personas, por lo menos, incluso las personas que tenían pocos recursos económicos, personas que fueran a tocar la flauta. Y se contrataban mujeres que eran expertas en lloro y lamento. Personas que llegaban y desde que el momento en que la persona había muerto era para que lloro, y lo hacían con más fuerza y más volumen cada vez más, y la gente tocando la flauta en ese sonido penumbre, turbio, lamentable, y las mujeres gritando, llorando, lamentándose. Eso se vivía en aquel tiempo. Eso era una costumbre judía. Jesús llega en ese momento y encuentra semejante alboroto, ese escándalo, ese ruido. Es por eso que Marcos 5:38 dice, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. La idea era que si estas personas expertas en llanto, porque eran expertas, lloraban desesperadas y fuertemente, las demás personas estarían con esa conmoción y se pondrían a llorar también. Esto era una forma de honrar al muerto. Era una costumbre que ellos tenían. Y algunas veces esto se llevaba a cabo durante el velorio, durante la sepultura y muchas veces después de la sepultura. Recordemos que ellos también enterraban a sus muertos el mismo día. Entonces, esto es lo que se encuentra Jesús cuando llega a la casa de Jairo. La niña ha muerto, está todo el mundo llorando, lamentándose en voz alta. Lucas 8:52.
y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Marcos 5:39. Y entrando, o sea, Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Marcos 9:24 dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Jesús echa a todo mundo de ese lugar. Y cuando usa esta palabra de dormir, ya hemos hablado anteriormente, esto es un eufemismo. Es una palabra suave que se dice para hacer manifiesto que ha muerto. Jesús utiliza esta misma palabra cuando Lázaro, cuando ya lleva unos días de muerto, y él le dice, él duerme, que los discípulos pensaban que estaba durmiendo y que se iba a recuperar. Esto lo utiliza Jesús como un significado de muerte. Pero a la misma vez esta palabra dormir nos da a nosotros una idea de que la muerte no es final. Habrá un momento en que estaremos en la presencia del Señor. Para juicio, dos resultados pueden salir de ahí. Si está en Cristo, será un juicio y habrá una eternidad, digamos que habrá ese despertar en el mejor sentido de la palabra, porque esto se puede malinterpretar. Estará ese encuentro de juicio que terminará en condenación o terminará en la presencia del Señor. Esto nos da a entender eso. La muerte no es final, no es final. Mateo 9:24, y se burlaban de él, o sea, de Jesús. Ahora estas personas expertas en lamentarse y gritar, ahora se reían, porque esa palabra burlar es reírse sarcásticamente. Se burlaban de Jesús, una risa ridiculizadora, como quien dice. Pero no se burlaban o se reían de Jesús, tal vez por las palabras que había dicho, aunque pues eran fuertes, había muerto y para ellos una resurrección era impensable, era porque ese sanador que todos conocían había llegado demasiado tarde. Había llegado tarde ya. ¿Qué haces aquí? Jesús entonces, Marcos 5:40, y se burlaban de él, mas él, echando a todos afuera, tomó al padre de la niña y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Jesús quiere que hayan solamente dos testigos de lo que él va a hacer. Recordemos que Jesús está al inicio de su ministerio. Esta es la primera, digamos, maravilla, acto todopoderoso de resurrección que Jesús va a hacer. Él quiere que estén ahí sus tres discípulos, su círculo central, y el padre y la madre de la niña. Pudiéramos pensar que el hecho de que Jesús quiera, esto es algo que digo yo, porque toda esta semana no he hecho sino pensar en este texto. Jesús quiere que esté el padre y la madre, ¿por qué? Porque su padre y su madre tal vez tenían una convicción o una idea errónea, o una fe, digamos, que no era la correcta respecto a Jesús. Jesús quiere que estén ellos dos ahí y los tres discípulos favoritos de él. ¿Y qué hace Jesús entonces? Marcos 9:25. Él no quiso que todos los demás estuvieran ahí. Recordemos que la casa está llena. Él lo podía haber hecho delante de todos para que todos se quedaran callados y no se rieran más. Pero él no lo hace así. Vuelvo y repito, él no quiere publicidad, él no quiere Facebook, él no quiere nada de eso que sea, que lo publiciten a él. Él quiere hacer las cosas de una manera que su círculo central vean y entiendan. Y de hecho, ahí está Pedro. Marcos, que es el que relata esta historia más larga, es precisamente algo que Pedro estuvo ahí, vivió, le narró a Marcos y Marcos escribió. Esto es lo que estamos viendo ahí. Ese es el resultado del testimonio de Pedro haber estado allí. Mateo 9:25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¿Necesitaba Jesús tomar la mano de esta niña para ser salva? ¿O sana o revivida? No.
Definitivamente no. Jesús lo hace tal vez en cumplimiento de la petición de su Padre. Eso fue lo que le pidió en Mateo 9:18 al comienzo. Jesús lo hace para que Él lo vea. Jesús hace cosas que nosotros nos sorprendemos. Pero Jesús le hace ver algo más. Cree solamente. Marcos 5:41 dice, y tomando la mano de la niña le dijo, en arameo, es esta palabra que él dice, talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y esta niña, esta palabra que él utiliza es un diminutivo, una palabra de cariño, doncella. Y Lucas 8:55 dice, inmediatamente se levantó. Y Marcos 5:42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, para dar evidencia de que esto era un milagro total. Esa niña andaba, me imagino las demás personas afuera esperando que iba a ser el resultado de esa niña, moviéndose, tal vez correteando alrededor de todos ellos. ¡Wow! Jesús lo hace de una manera impresionante. ¿Y cuál fue la reacción de los testigos que estaban presentes al ver a la niña levantarse? Marcos 5:42 dice, se espantaron grandemente. Y Lucas 8:52 dice, sus padres estaban atónitos. Y no era para menos. No era para menos. Jesús había hecho un milagro que jamás se había visto. Dice Mateo 9:26, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. A pesar de que Jesús, dice en los versículos finales de Marcos, que Él dijo enfáticamente que no quería que eso lo supieran. Es inevitable que no se supiera. Está toda esta multitud de personas afuera, está esta cantidad de gente siguiéndolo. Dice, y se difundió la fama de esto, o sea, de que Jesús había revivido a esta niña. La autoridad de Jesús se extendió como el Mesías. Se extendió incluso más allá de la muerte. Wow. Pero finalmente, ¿qué vemos aquí en esta doble historia? Una doble historia, lo que los teólogos llaman un sándwich. Sí. ¿Por qué? Porque comienza con una historia. Viene en el medio aquello que pudiéramos llamar el perrito o la carne, y después sigue otra vez la misma historia. ¿Y qué es lo que vemos en esto? Que en el medio que está la carne es que está lo importante. Entonces, aquí vemos dos cosas. Primero, vemos a una mujer, alguien que no tiene ningún realce dentro de la sociedad, alguien que es nadie, apartada de la comunidad por su condición y en su situación de inmundicia, está en desgracia. Alguien que se escabulle hasta llegar a Jesús por su espalda con el propósito de tocar su vestido. Lo que vemos aquí. También vemos a Jairo, que su nombre es anunciado. Vemos a una persona que es reconocida, una persona que es respetada, una persona que tiene nombre. Vemos también que este hombre viene a Jesús y se aproxima a él con respeto. Se aproxima a él con respeto, con reverencia. Jairo, a pesar de ser respetuoso, viene con insistencia, porque tenía una necesidad, tenía una urgencia de su hija que estaba a punto de morir. Pero aquí vemos también a un hombre que le faltó fe. Vemos a un hombre que por un momento su esperanza en Jesús se desvaneció. Por eso que Jesús le dice en Marcos 5:33, no temas, cree solamente. La mujer está desesperada, avergonzada, sin ninguna confianza en sí misma. Ella sabía que no tenía nada para presentarse delante del Señor. Ella sabía que estaba totalmente inhabilitada para venir delante del Señor, sintiéndose sucia,
sin ningún mérito para presentarse delante de Él. Temiendo, temblando, viene por la espalda y toca al Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Ten ánimo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Vemos dos tipos de fe aquí. Este pasaje con estas dos sanidades nos hace ver cuál es la fe que el Señor requiere. ¿Cuál es la fe que el Señor requiere? Él requiere confianza en Él, sin importar el resultado. Este hombre vino con esa seguridad delante de Él, porque Él tenía la convicción de que el resultado iba a ser favorable a Él, que su hija iba a ser sanada. Esta mujer vino delante del Señor con una convicción de que ella no tenía méritos para estar delante de Él, pero que Él tenía la capacidad de sanarlo, de sanarla. Vemos las diferencias. Esta mujer se presentó delante de Jesús no porque lo mereciera, porque ella sabía que no era digna de venir delante del Señor. Ella viene quebrantada, viene con temor y temblor. Y eso, mis hermanos, es la fe que requiere. Una fe que viene con temor por la pureza de quién es el Señor y la suciedad que nosotros tenemos. Esa es la fe que el Señor quiere. Esa es la fe. No es la fe de alguien fuerte que viene, sí, con reverencia, pero tal vez creyendo con méritos, como este hombre. Era importante en la sinagoga. Él viene con algo de fe, no podemos demeritarlo tampoco. Pero él viene en una forma diferente, viene diferente. Él no quiere la fe de alguien fuerte, sino la fe de alguien débil, que reconoce su condición miserable. Sí, no es la fe de alguien respetable y fuerte, es la fe de alguien débil, de alguien que se considera a sí mismo desgraciado, vil, sucio, miserable delante de Jesús. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él requiere. Es por eso que Él dijo en los versículos anteriores, hablando acerca de en esa metáfora que Él hace del médico, que Él no viene por los sanos, dando a entender por aquellos que se creen justos. Él vino por los enfermos, aquellos que reconocen su condición miserable, sucia, pecadora delante de Dios. Jesús vino por los quebrantados, por los pecadores que reconocen la necesidad de un Salvador. Es por eso que si estás sufriendo de algo crónico, si estás tal vez en una condición de que te crea dudas, inseguridad, temor, solo confía en el Señor. Cree solamente. Cree solamente. Si tienes algún cercano con alguna enfermedad grave o tal vez un sentimiento de muerte en lo profundo de ti, confía en Jesús, aún a pesar de las circunstancias. En ambos relatos, este es el segundo punto, en ambos relatos, Jesús vino en contacto con personas inmundas. Ya vimos el caso de la mujer. Jesús, al acercarse a la niña que había muerto, también tocar un cadáver era una condición de que la persona que la tocara se consideraba inmunda. Lo que nos dice Números 19:16. Cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y esto, mis hermanos, es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a tomar nuestra inmundicia. Él vino a tomar nuestra suciedad. Él vino a tomar nuestra vileza. Él vino a tomar nuestra miseria. Él vino a tomar nuestro pecado, llevándolo a la cruz en ese sacrificio sustitutivo y nos entrega su rectitud, su perfección. Y nos hace sanos, no en el aspecto 5, en el primer capítulo, versículo 6, nos dice a nosotros que esa llaga de podredumbre que Él vino, la llevó en la cruz para
darnos, a través de su llaga sana, su sacrificio en la cruz, darnos vida. Por su propósito, por su cumplimiento en la cruz, entrega sanidad. Y no solamente sanidad, sino salvación a esta mujer. Eso se trata el Evangelio. Jesús viene en contacto con dos personas inmundas y ese fue el propósito de venir a este mundo. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí está. Se lleva siendo justo, perfecto, puro, limpio, se lleva esa inmundicia nuestra en la cruz. Y segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, Dios, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Esto es lo que vemos en este relato. Esto, mis hermanos. Tal vez aún te sientes sucio. Ven a Jesús. Ven a Jesús. No hay pecado muy grande que tú puedas tener que no pueda ser limpio o llevado por Jesús. Ven a Jesús. No es solamente el poder que proviene de Jesús para salvarte o sanarte. Él quiere que vengas y te postres delante de Él, reconociendo su señorío, su grandeza, su santidad. Lo adores y tengas una comunión personal con Él. De eso se trata. De eso se trata. Para cerrar, quisiera leer ese propósito en cada uno de nosotros por medio de Jesús que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso hizo Jesús. Jesús llevó nuestra suciedad y nos ha blanqueado con su justicia y su perfección, por lo cual podemos estar en la presencia de Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Oramos.